estén pasando una agradable estancia en nuestro querido Estado Grande de nuestra República y que disfruten al máximo de este congreso, que es el evento anual más importante de nuestra querida CONCAM. Soy Laura Yaneli Rodríguez, presidenta de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez y secretaria de Finanzas del Consejo Directivo Nacional. Quiero agradecer la distinción que me han otorgado para presentar a nuestro siguiente panelista, a nuestro siguiente ponente. Él es el doctor Miguel Polaino Orts, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, España, con la ponencia magistral titulada Delincuencia Organizada. Démosle un fuerte aplauso para recibirlo. El doctor es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, con la máxima calificación, que es sobresaliente, cum laude por unanimidad. El tema de su investigación versa sobre el derecho penal del enemigo en el contexto del funcionamiento normativo. Obtuvo el premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Sevilla, así como el premio del Ayuntamiento de Sevilla a la mejor tesis doctoral. Es profesor honorario por 2 universidades, la Universidad de Huánuco de Perú, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima, Perú. Es doctor honoris causa por 2 universidades, la Universidad de San Pedro, Chimbote, Perú, y la Universidad de Huánuco de Perú. Es en la actualidad profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de Sevilla y autor de numerosas obras. Las últimas publicaciones aparecidas en la editorial Flores de México. Démosle un fuerte aplauso y la más calurosa de las bienvenidas. Señoras y señores, muy buenas tardes. Permítanme que comience esta breve charla. Quiero que sea breve porque yo sé que es la última de la mañana y ya están todos ustedes un poco cansados, ¿no?, después de las brillantes conferencias anteriores. Permítanme que comience esta breve charla con un ejemplo literario. Con un ejemplo que quiero extraer de una de las obras cumbre de la literatura universal, que es Don Quijote de la Mancha. En uno de los capítulos más interesantes de ese libro se narra el encuentro de Don Quijote y de su escudero Sancho Panza con un grupo de presos. A Don Quijote le llama la atención que el último de los presos, un chico joven de edad de unos 30 años, de bien parecido, culto, listo, inteligente, pícaro y locuaz, le llama la atención que ese último chico, llamado Ginés de Pasamonte, va atado, lleva unas cadenas mucho más voluminosas que los de los demás, y tiene una cadena que le rodea por el cuello, que le baja las muñecas, que a su vez le baja a los pies, le impide dar pasos tan avanzados como los de sus compañeros, etc., ¿no? Y le pregunta Don Quijote a los guardianes por qué va ese último preso con tantas prisiones más que los demás. Y la respuesta que ofrecen los guardianes es, en mi opinión, un preciso resumen de la política criminal actual en el mundo del derecho penal del enemigo y de la criminalidad organizada. Dicen los guardianes, ese último preso, Ginés de Pasamonte, ha cometido él solo más delitos que todos los demás juntos y es tan atrevido y tan grande bellaco que aunque lo llevamos de esta manera no vamos seguros de él, sino que tememos que se nos ha de huir. En este ejemplo de Cervantes, con el que yo he querido comenzar esta breve ponencia, se ponen de manifiesto la existencia de 2 formas, de 2 tipos de delincuentes, o quizá mejor, de 2 formas de atentar contra la norma jurídica. De un lado, todos esos primeros presos a los que se refiere Cervantes, que yo lo he pasado por encima en este breve relato, esos primeros presos que son sujetos que, por regla general, respetan la norma de manera incidental en un momento determinado. Como el hombre no es perfecto, pues comete un error en forma de delito, un desliz reparable, dice el profesor Jacobs, una metedura de pata en forma de delito, y después de eso vuelven al respeto normal, usual a la norma jurídica, vuelven a respetar por regla general la norma jurídica. Y en segundo lugar se encuentran aquellos otros presos, como este último sujeto al que ha aludido Ginés de Pasamonte, que no solamente persisten en su actitud contraria a la norma, sino que después de cometer un delito siguen representando un foco de peligro para los demás, siguen representando un impedimento para la juridicidad completa, siguen representando un modo de conmover el Estado y de impedir que los demás ciudadanos puedan verse amparados por la norma jurídica y al mismo tiempo puedan beneficiarse de los efectos protectores de tutela de la norma jurídica. Bien, este es el resumen, digamos, en el
ejemplo de Cervantes se pone de manifiesto el resumen de la discusión actual, a pesar de que es obra de Cervantes de 1605, ahora más de 4 siglos después se sigue discutiendo exactamente sobre lo mismo. ¿Cómo combate el Estado a los sujetos que conmueven las bases del mismo? Y este es el resumen de mi ponencia. Y también una introducción al tema, ¿no? También el tema que va a tratar el doctor García Víquez, que es un poco sobre el derecho penal en el mundo actual, el derecho penal globalizado. Para poder pronunciar esta charla y poderme encontrar aquí con todos ustedes en este congreso magno, ¿no?, organizado por la CONCAM, he sido objeto de una amable invitación. Quiero agradecer a los directivos de la organización, en concreto a mi querido amigo y compañero, don José Alfredo Fierro, que ha tenido la amabilidad de incluir mi nombre en esta selecta nómina de invitados, que me da la oportunidad no solamente de visitar, como digo, Chihuahua por primera vez, sino también de encontrarme con amigos muy queridos como el doctor García Víquez o como los profesores que han intervenido en la mañana, ¿no? El doctor Quintino, el doctor Gesbert Benavente, con quien había coincidido hacía años, y ahora al cabo de los años idos es un gusto volver a encontrarme con ellos. Bien, el concepto de derecho penal del enemigo que yo he resumido con ese ejemplo literario, este concepto fue acuñado en el año 1985 por un profesor alemán muy conocido, el profesor Jacobs, ¿no?, mi maestro alemán, con quien yo he tenido el gusto de venir en alguna ocasión a este bello país de México. El profesor Jacobs acuñó ese concepto en el año 85 y él se refería, en una conferencia que pronunció en una jornada de penalistas en Frankfurt, él se refería a una problemática existente en el Código Penal alemán que ahora veremos, y se refería en concreto a la problemática de la criminalización criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico. Así se llamaba su conferencia, criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico. Jacobs decía, si analizamos el Código Penal alemán entonces vigente, pero salvando la distancia, también vigente en la actualidad y también vigente en gran parte en México, en España y en todos los países democráticos, decía, si analizamos la legislación vigente, vamos a ver que existen una serie de figuras, 4, 5, 6 figuras, que tienen en común una serie de características más agravadas, más contundentes, y que se diferencian de la gran parte de los artículos restantes, los 400, 500 artículos restantes del Código Penal. A esos pocos artículos se le llamó el profesor Jacobs derecho penal del enemigo, y a los restantes artículos le llamó derecho penal del ciudadano. Esto significa ya de entrada 3 cosas. Primero, el derecho penal del enemigo, concepto que, como digo, acuñó Jacobs, tiene una base empírica incuestionable. Él no acuña el concepto para proponer algo, sino para describir algo que ya existe. Las normas que ya existían en el Código Penal y que trataban de un fenómeno especialmente grave de criminalidad. En segundo lugar, se tratan de normas excepcionales, cuantitativamente excepcionales y cualitativamente también excepcionales. Desde el punto de vista cuantitativo, porque son pocos los artículos que tienen esta serie de características en común frente a la gran mayoría de artículos de derecho penal del ciudadano. Y cualitativamente porque se refiere también a una forma de criminalidad especialmente contundente, especialmente grave, que pone de manifiesto el potencial lesivo de los sujetos, pero también pone de manifiesto el peligro en que se encuentra, en que se halla la propia sociedad, que se ve conmovida con este tipo de delincuencia. Y en tercer lugar, y esto también es interesante, el concepto de derecho penal del enemigo se contrapone al del derecho penal del ciudadano, ¿eh? Pero además también ese concepto que Jacobs utiliza en el año 85 se produce, digamos, lo acuña en el año 85, como digo, en una situación muy anterior a los atentados del 11 de septiembre de Nueva York, etcétera, etcétera, que muchos críticos diagnostican o identifican como el nacimiento del derecho penal del enemigo. No es cierto eso. Primero, el concepto existía mucho antes, ¿no? Desde mucho antes, del año 85. Pero es que además, el contenido del concepto, aquello a lo que Jacobs llama derecho penal del enemigo, existía desde tiempo inmemorial. Ya de los filósofos clásicos, desde los presocráticos, existen textos donde se discute cómo combate el Estado a esos sujetos desestabilizadores. Bien, ¿cuáles son las características del derecho penal del enemigo y a qué ejemplos se refería el profesor Jacobs? La primera característica del derecho penal del enemigo es el adelantamiento de la punibilidad, o lo que también se llama la anticipación de las barreras de protección estatal.
El derecho penal del ciudadano, el derecho penal usual, actúa cuando se ha producido ya una lesión o al menos una puesta en peligro de un bien jurídico. Para decirlo gráficamente, cuando tenemos un muerto encima de la mesa es cuando el derecho penal actúa y entonces le imputa a un sujeto la producción de esa muerte y le imputa un delito de homicidio, de asesinato, del que fuera, y le impone una pena de 20, 30, 40 años de prisión. Cuando ya tenemos esa constatación es cuando el derecho penal empieza a actuar. Sin embargo, en el ámbito del derecho penal del enemigo se anticipa el momento en el que el derecho penal actúa a una situación anterior, cuando el riesgo es más prematuro. Entonces, en el derecho penal del enemigo se produce una anticipación de la punibilidad, un adelantamiento de las barreras de protección. Y el ordenamiento jurídico decide no esperar a que el riesgo, que ahora es pequeñito, se vaya convirtiendo como en una bola de nieve, en un riesgo incomparablemente mayor, sino que decide atajar el peligro antes, cuando el riesgo es menor, precisamente para prevenir el crecimiento, el desbordamiento desmesurado de esa fuente de peligro. La segunda característica, muy relacionada con la anterior, es el cambio de paradigma del derecho penal. El derecho penal usual es un derecho penal retrospectivo. Retrospectivo significa que mira como en un espejo retrovisor de un vehículo, de un carro, ¿no? Mira en el espejo retrovisor y ve qué es lo que ha sucedido hasta ese momento, ve qué es lo que hay detrás. Y entonces castiga, por ejemplo, porque un sujeto ha violado, porque un sujeto ha matado, porque un sujeto ha robado, porque un sujeto ha defraudado a la hacienda pública. Se castiga por lo que ya se ha realizado, de manera retrospectiva. En el derecho penal del enemigo, como que se anticipa el momento en el que el derecho penal actúa, como se anticipa a un momento anterior, ya no se castiga tanto por lo que el sujeto hizo en el pasado, de manera retrospectiva, cuanto por el peligro que el sujeto representa desde hoy y para el futuro. Es decir, se produce un cambio de paradigma y aquí se castiga de manera prospectiva, no de manera retrospectiva, castigando lo anterior, sino de manera prospectiva, por el peligro que el sujeto representa desde hoy y para el futuro. Además de estas dos características fundamentales, existe una tercera, que es el mantenimiento de una pena contundente, o como lo explica el profesor Jacobs, la anticipación de las barreras, la falta de reducción de la pena proporcional a ese adelantamiento. Si el derecho penal actúa en un momento anterior, podría reducirse la pena de manera proporcional al adelantamiento, de manera que la pena fuera menor precisamente porque el riesgo es más pequeño. Sin embargo, en estas normas de derecho penal del enemigo existe una penalidad contundente, precisamente porque el sujeto es peligroso y tiene un gran potencial lesivo, se mantiene una pena contundente, una pena que muchas veces se equipara a la pena del delito consumado de lesión posterior. Por ejemplo, en la legislación penal española, la conformación de una banda terrorista se castiga con una pena de 8 a 14 años de prisión. Y por ejemplo, la pena del delito de homicidio es de 10 a 15. Prácticamente se equipara la conformación de una banda terrorista a la producción, por ejemplo, de una muerte mediante un delito de homicidio. Si esta organización terrorista además cometiera homicidios, se le impondría una pena adicional mayor, que vendría agravada precisamente por ser cometida en el seno de la organización. Es decir, la tercera característica, falta de reducción de la pena proporcional al adelantamiento, o lo que es lo mismo, mantenimiento de una pena contundente. Y finalmente existe otra característica que también señalaba el profesor Jacobs en aquella conferencia del año 85, que es la reducción de determinadas garantías penales, y también podríamos añadir, no lo decía él, pero lo podríamos añadir ahora, procesales y penitenciarias. Piensen, por ejemplo, en los rasgos, en los plazos extraordinarios del arraigo en México, cuando el sujeto, por ejemplo, pertenece o es sospechoso de pertenecer a un grupo de criminalidad organizada. Los plazos usuales son los normales para los delincuentes usuales. En el caso de criminalidad organizada, ese plazo de arraigo se puede doblar y puede llegar hasta 80 días de duración. Ahí tenemos una reducción de una garantía procesal, que seguramente, sin duda, responde a un criterio de proporcionalidad. Como el sujeto es más peligroso, proporcionalmente las medidas que se adopten desde el punto de vista procesal, por ejemplo, o penitenciario, tienen que ser también sensibles a esa especial peligrosidad y tienen que ser de una duración mayor. Bien, estas son las características esenciales del derecho penal del enemigo. ¿A qué normas se refería el profesor Jacobs? Bien, el ejemplo fundamental de derecho penal del enemigo, el ejemplo paradigmático, es la delincuencia organizada. No solo
pero es el ejemplo paradigmático. Existen algunos otros ejemplos, pero la delincuencia organizada es el paradigma esencial de esta forma de criminalidad. La delincuencia organizada, en el crimen organizado, ¿no?, que se llama desde el punto de vista sociológico, criminológico, de esa manera, delincuencia organizada, criminalidad organizada, desde el punto de vista dogmático se utiliza más el concepto delito de organización o también delito de estatus. Se le llama delito de estatus porque se sanciona, y así lo dice el artículo 2 de la Ley Federal Mexicana contra la Delincuencia Organizada, se sanciona a sujetos que forman parte de la organización y se les sanciona por el solo hecho de formar parte de la organización. Así dice el tenor literal de la propia ley mexicana, por el solo hecho de formar parte de la organización. Es decir, se sanciona a sujetos que se asocian conformando una organización que además tiene una finalidad delictiva y se les sanciona por tener el estatus de ser miembro de la banda o de la organización. Por eso se le llama también delitos de estatus, por tener el estatus de ser miembro de la banda. Bien, estos delitos de organización se caracterizan por esa estructura compleja. De un modo, el elemento asociativo, la reunión, la confluencia de varias personas al mismo tiempo. No existe una organización unipersonal, sino que las organizaciones delictivas están conformadas por al menos 2 o más personas, o normalmente, esto es lo usual en la legislación, 3 o más. Así dice, por ejemplo, la ley mexicana, así dice, por ejemplo, el Código Penal español. 3 o más personas se reúnen conformando esa organización. Y además existe un segundo elemento, además de este elemento asociativo de reunión, existe un segundo elemento que es la finalidad. Se reúnen con una finalidad delictiva, se reúnen para cometer delitos en el futuro. A esa finalidad delictiva se le llama entonces el delito fin, el delito con cuya finalidad se reúnen. Estos son los dos elementos que definen la organización delictiva. La reunión, confluencia de varias personas al mismo tiempo, más la finalidad delictiva. Sin embargo, si analizamos cada uno de estos dos elementos, vamos a ver que se tratan de elementos considerablemente neutrales. Se trata de elementos que en sí no tienen un sentido delictivo marcadamente evidente. Analicemos, por ejemplo, el primero de los elementos, la asociación de varias personas. Si ustedes se fijan, la asociación o la reunión de varias personas es, por regla general, un derecho fundamental. Un derecho fundamental reconocido en las constituciones. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce ese derecho fundamental de reunión. Y así yo me puedo reunir, por ejemplo, con el doctor García Víquez, y con la maestra Ana María Soto. No me puedo reunir, por ejemplo, y conformar una asociación de tipo cultural, la Asociación de Lectores de Octavio Paz, por ejemplo. O nos podemos reunir y conformar una asociación de tipo deportivo y nos hacemos socios de un equipo de fútbol, de los Pumas o de los Águilas, por ejemplo, ¿no? O nos asociamos en una asociación de tipo político y nos hacemos miembros de un partido político democrático, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros en tanto ciudadanos disponemos de ese derecho fundamental de asociación. Nos podemos asociar en diferentes ámbitos, en diferentes sectores, organizaciones, organismos, etcétera. Podríamos preguntar, ¿por qué razón, en este caso, la asociación de varias personas para cometer delitos en el futuro no es ni siquiera ejercicio de un derecho fundamental, sino que incluso es un delito? ¿Por qué esta asociación no es ejercicio de un derecho fundamental, sino que además es un delito? Y entonces diríamos, claro, porque leer a Octavio Paz, ¿no?, defender el legado literario de Octavio Paz, o defender a un equipo de fútbol, o defender a un partido político democrático, está bien, ¿no? Sociológicamente, socialmente, pues se trata de una actividad tolerada, ¿no? Y sin embargo, asociarse para cometer delitos ya no es una finalidad tolerada. Pero entonces iríamos al segundo elemento. El segundo elemento es la finalidad delictiva. Nosotros nos reunimos entonces para cometer un delito el año que viene. Y podríamos decir, la finalidad delictiva, eso de delinquir en el futuro, es un pensamiento, ¿no? Tenemos el pensamiento de cometer delito el año que viene. Y el pensamiento, los hemos estudiado en la lección primera de teoría del delito en todas las facultades del mundo. El pensamiento no delinque. Cogitationis poenam nemo patitur, decían los romanos. El pensamiento no delinque. O como dicen los alemanes, el pensamiento no paga aduanas. Si esto es así, si el delito de organización es un derecho fundamental de reunión más un pensamiento
una finalidad que es un pensamiento y el pensamiento no delinque, cómo la suma de esos dos elementos en principio neutrales, derecho fundamental más pensamiento que no delinque, cómo la suma de esos dos elementos es igual a un delito de organización. Y el fundamento se encuentra en que la criminalidad organizada no se puede explicar exclusivamente sobre la base, por la suma, por la adición de estos dos elementos, sino que la criminalidad organizada es algo más, algo diferente a la suma de estos dos elementos neutrales. La criminalidad organizada consiste en conformar una organización más o menos visible en la sociedad, más o menos transparente, que tiene ya una idoneidad lesiva, que genera ya una perturbación social, que conmueve ya las bases del Estado. Y esa capacidad de desvirtuar, esa capacidad de generar peligro en la sociedad, es lo que se tiene que combatir mediante este tipo de normas especiales, especialmente agravadas, para poder neutralizar el riesgo que estas organizaciones ya generan en la sociedad. Y si ustedes no se imaginan muy bien el riesgo que se genera, piensen, por ejemplo, que ustedes vivieran, sus vecinos puerta con puerta fueran miembros de una asociación o banda de delincuencia organizada, que no sería delictiva hasta que no actuaran, hasta que no cometieran el delito fin. Sin embargo, la mera existencia de esa banda, que normalmente hace acopio de armas de fuego, de explosivos, de instrumentos peligrosos, la mera existencia de esa banda ya les genera a ustedes una perturbación. Ustedes no estarían tranquilos sabiendo que sus vecinos puerta con puerta forman parte de esa organización. Ni podrían salir tranquilamente a comprar el pan o a tirar la basura, es decir, a hacer acciones tan absolutamente cotidianas, de manera que la mera existencia de esa organización ya les genera a ustedes una perturbación social y ya les impide tener la mínima seguridad que los ciudadanos necesitan para poder desarrollar su cualidad, su condición de personas en derecho. Precisamente por eso existen las normas especiales de criminalidad organizada, como por ejemplo en México. México fue uno de los países pioneros que en el año 96 adoptó esta ley federal contra la delincuencia organizada, que incorpora en su artículo 2 esta figura de crimen organizado. Se combate a sujetos que se reúnen con una finalidad delictiva sin esperar a que los sujetos lleven a cabo esos actos terroristas. De manera que el derecho penal anticipa, el derecho penal adelanta su momento en el que el derecho penal actúa y combate a esos sujetos recién cuando los sujetos se reúnen conformando la organización sin esperar a que realmente cometan el delito fin. Si además de conformar la banda, cometen el delito fin, cometerán dos delitos diferentes. Uno, el de crimen organizado, y otro, el delito fin. Pero para cometer el primero, no es preciso cometer el segundo. Para ser responsable de un delito de organización delictiva, de banda armada o de crimen organizado, únicamente se tiene que tener la idoneidad de cometer delitos en el futuro. De manera que en la delincuencia organizada no se sancionan los delitos cometidos a través de la organización, sino lo que se sanciona es la organización como delito. La organización ya es un delito que genera una perturbación social, por eso debe ser combatido como delito autónomo. Eso que no sería no más que el acto preparatorio del delito posterior, nosotros nos reunimos para cometer un delito posteriormente, entonces la reunión sería algo así como un acto preparatorio del delito posterior, no se sanciona como acto preparatorio, sino que se extrae del iter criminis de ese delito fin y se sanciona como delito consumado aparte, respecto del cual hipotéticamente también cabe la tentativa y los actos preparatorios. Ya sería mucha anticipación, parece, ¿no? La legislación mexicana decía antes, será castigado los sujetos que conformen que conformen una organización delictiva, etcétera, por el solo hecho de formar parte de la organización, y decía, los sujetos que se organicen o acuerden organizarse. Esa coletilla, acordar organizarse, se ha excluido del texto del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y con razón, se ha excluido y con razón, porque ese acordar organizarse ya supone un adelantamiento de la punibilidad. Una cosa es organizarse, que ya es un adelantamiento respecto al delito fin, pero el acordar organizarse es todavía una anticipación de la anticipación, un adelantamiento del adelantamiento. Ya es demasiado lejana esa conducta. Pero se sanciona una conducta de organización que es una conducta adelantada respecto del delito fin. Nos organizamos para cometer delitos en el futuro y, sin embargo, nos sancionan ya por habernos organizado. De manera que el ordenamiento jurídico contiene siempre
este tipo de normas especiales para combatir la criminalidad organizada. Y así debe ser, y así debe ser. Porque, y con eso quiero concluir para dar paso al doctor García Víquez, el Estado de Derecho trata con ciudadanos y los ciudadanos tienen la obligación, por el hecho de vivir en sociedad, tienen la obligación de aportar su granito de arena, brindando seguridad a los demás. De manera que yo tengo que respetar sustancialmente las normas, no me puedo saltar las normas del tráfico, no puedo ir por ahí agrediendo a los demás, sino que yo tengo el deber de aportar, de realizar una conducta positiva, que es ofrecer seguridad. ¿Qué hace el Estado de Derecho frente a los sujetos que no solamente no brindan esa seguridad, sino que la niegan expresamente? ¿Cómo combate el ordenamiento jurídico a los sujetos que ponen en jaque, en solfa, exactamente a las bases del Estado? A ese plus de aseguramiento, que se requiere frente a sujetos especialmente peligrosos, se le llama derecho penal del enemigo. Y esa forma de combate especializado frente a sujetos que representan un plus de peligro se ve clarísimamente en el ámbito de la criminalidad organizada. Acabo de publicar un libro, un par de publicaciones en la editorial Flores de México sobre esta materia. En uno de ellos analizo con el profesor Jacobs, que por cierto hoy es su cumpleaños, acabo de hablar hace un rato con él, estaba en Alemania, me ha transmitido también un saludo para todos ustedes. Pues acabo de publicar un libro con el profesor Jacobs sobre esta materia, sobre cómo debe combatir el Estado de Derecho a la criminalidad organizada y desde el punto de vista general, ¿qué significa eso de derecho penal del enemigo? La conclusión sería la siguiente. El derecho penal del enemigo en racionadas dosis es una necesidad del Estado de Derecho. Sin estas normas especiales que combaten una forma especial de peligrosidad que es la criminalidad organizada, el Estado de Derecho sucumbiría. De manera que desde este punto de vista se debe aplicar de manera restrictiva el concepto de derecho penal del enemigo para mantener a flote el Estado de Derecho y con ello también los derechos fundamentales de los ciudadanos. Nada más, muchas gracias.